Como les venía comentando, son algunas recomendaciones en el traslado de pacientes COVID-19 para enfermería. Sé que existen muchas dudas todavía y tenemos que recordarnos que debemos protegernos, cuidarnos muchísimo, porque aún estamos, más bien estamos entrando en la tercera ola y como siempre es bueno ser precavidos, algo que enfermería siempre tiene muy consciente y eso me encanta. Nosotros siempre vamos un pasito adelante protegiéndonos. Para lo que es la preparación para el traslado, ¿qué es lo principal? Bueno, el recurso humano, los insumos y el equipo electromédico. ¿Qué es importante ese? Porque yo les puse el engranaje. Todo debe ser un engranaje, o sea, todo debe ir de la mano. El recurso humano, ¿qué me refiero? Nosotros, ¿verdad? El personal de enfermería, el personal médico, no sé, terapeuta respiratorio, todo el personal que se vea incluido o que participe, el equipo de traslado, le llamo yo. Entonces, ¿a qué me refiero con un recurso humano? Este debe ser capacitado. ¿Y qué me refiero con capacitado? Bueno, en todo caso, en estos momentos, en nivel pandemia, obviamente hay personal realmente capacitado en lo que es medicina de transporte, pero nosotros no tenemos todavía toda esa capacitación. Así que, ¿a qué me refiero aquí? Bueno, uno, debemos conocer completamente toda la información sobre el agente infeccioso, o sea, todo sobre COVID. Yo siempre les digo, no le tengan miedo, ténganle respeto, porque una vez, o sea, nada hacemos con el miedo porque el miedo nos ayuda a equivocarnos. Y si le perdemos el respeto, eso quiere decir que nos podemos descuidar. Cuando ya vemos que todo ha pasado y que es más sencillo y demás, nos descuidamos y no puede ser así. Debemos seguir respetando lo que es este agente infeccioso, ¿verdad? Otra cosa en la que debe ser el personal capacitado en lo que son las medidas de bioseguridad como las precauciones universales que están en la OMS, las normales, lavado de manos, ahorita usar el cubrebocas, etcétera. Debe estar capacitado en la colocación del EPP. Nunca, por favor, nunca dejen de capacitarse en ese tipo de cosas, porque por lo mismo, ya cuando usted cree que se ha hecho experto, aparece algo más que puede afectarnos o nos confiamos y ese es un grave error. Uno nunca puede confiarse. El retiro también del EPP es sumamente importante en este caso. ¿Por qué? Porque sí se había demostrado que cuando empezó todo lo que es nivel pandemia, el momento en el que más personal de salud se enfermaba de COVID era en el momento del retiro del EPP. Entonces, obviamente, ya vamos con una carga viral gigante, ya venimos en una ambulancia, o más que todo en una ambulancia en este caso, con una carga viral grandísima. Entonces, el retiro es lo más peligroso y en lo que tenemos que tener su paciencia y su cuidado para hacerlo. Ahora, también y principalmente, y aquí es donde empieza la parte del engranaje, en lo que son insumos, en lo que son el conocimiento y control de los insumos. ¿Qué es importante del conocimiento y el control de los insumos? Si nosotros en algún momento nos dicen que vamos a trasladar un paciente, yo no conozco si ustedes tienen ahorita algún equipo que sea dirigido solo a eso o si participan todos. Si participan todos, pues genial, porque entonces todos pueden aprender. Los insumos, ¿a qué me refiero? ¿Qué tienen ustedes para realizar ese traslado de ese paciente? ¿Con qué cuentan? Contamos con una maleta que tiene todo lo relacionado con vía aérea. Tenemos una maleta con todo lo relacionado con circulación. Contamos con una maleta pequeña conozcamos ese equipo. Vamos a esa maleta o vamos a esa cajita, no sé qué tienen. Vamos a esa maleta y la vamos a ir conociendo. En este caso, ir conociéndolos, ¿verdad? Como les iba diciendo, ¿dónde está cada cosa en esa maleta? ¿Dónde tenemos esto? Porque en una emergencia nosotros tenemos que conocer dónde va el recurso que nosotros necesitemos, el insumo que nosotros necesitamos, que si necesitamos colocar otra vía periférica, ¿dónde vienen los catéteres? Que si necesitamos colocar oxígeno porque el paciente inició con dificultad respiratoria y tal vez el paciente era un paciente que iba a aire ambiente, entonces sabemos dónde va esa nasocánula, dónde va ese reservorio, etcétera. Y para irnos más trágicos, ¿dónde están los tubos? ¿Dónde está el biodolaringo? Si tenemos, etcétera. Ahora, en el equipo electromédico, ¿a qué me refiero con el equipo electromédico? Me refiero a el equipo que son monitores, bombas de infusión, ese tipo de equipos. Tenemos que saber manejar ese tipo de equipos. Tenemos que conocer esos equipos. Todo es un engranaje, un recurso humano
capacitado debe tener capacidad resolutiva para una respuesta pronta a la asistencia de ese paciente en ese camino, en ese trayecto. Yo siempre hago un énfasis en este caso porque me gusta mucho que lo analicemos así. Nosotros, ¿para qué vamos a mover ese paciente? No vamos a, porque tenemos la necesidad de un espacio más en el hospital, porque el paciente requiere algo más en un centro con alguna otra especialidad donde se encuentren médicos especialistas o de diagnóstico más grande o etcétera. Pero si vamos a mover ese paciente y no le vamos a dar en el camino de este traslado, el cuidado necesario y vamos a llegar con el paciente más inestable que como lo teníamos en nuestro centro hospitalario, ¿cuál es la gracia, verdad? ¿Cuál es la ganancia en ese caso? Entonces, yo siempre comento, la medicina de emergencias, el traslado debe ser igual, o sea, el transporte de este paciente debe llevar el mismo cuidado que si estuviera en la misma sala donde él estaba, el mismo o uno mismo. Que lo recuerden, conozcan sus insumos, conozcan absolutamente todo lo que tenga que ver con el material con el que ustedes van a hacer ese traslado, se van a realizar, ¿dónde está? Si le dicen, bueno, este es su paciente, hay que ir a dejarlo a tal hospital y usted, ¿y qué? Pero ¿con qué me voy? Y no se va a ir solamente con una referencia, bueno, ahora ni con referencia, ¿verdad? En COVID, pero ¿dónde está el equipo? ¿Qué me llevo? ¿Qué es lo que yo uso? Entonces, el abordaje de paciente con COVID-19 para traslado. Yo estoy hablando en este caso de todo generalizado, no estoy haciendo ninguna clasificación entre adulto y niño ahorita. El niño tiene algunas especificaciones, pero en realidad llega a ser casi que lo mismo, llega a ser muy similar. El abordaje en este caso, conocer el equipo interdisciplinario con el que vamos a realizar el traslado. 2, vamos a hacer un estudio del caso del paciente que nosotros nos vamos a llevar. No es que nos vamos a sentar y vamos a ocupar una hora de nuestro tiempo leyendo la historia clínica del paciente, etcétera. O sea, si nosotros tuviéramos la suerte que se va a trasladar y podemos realizar nosotros el traslado, pues es una maravilla, porque nosotros sabemos qué se le ha estado haciendo a ese paciente durante todo el transcurso de su hospitalización, ¿verdad? Entonces podemos llegar con toda la confianza del mundo, entregarlo al otro personal de enfermería que nos va a recibir ese paciente con todo lo que nosotros sabemos que se le ha realizado, cuáles exámenes se le han hecho, qué le falta por hacer, porque lo estamos trasladando y etcétera. Entonces, hay que hacer un estudio del caso. Un estudio del caso es por lo menos saber qué estoy llevando, qué criticidad de paciente, qué tan crítico es este paciente, qué vamos a esperar también. Esto es importantísimo. Un estudio de caso de paciente es sumamente importante. Ahora, conocer los equipos e insumos, como ya les dije anteriormente, y conocer la unidad de transporte que vamos a utilizar, que son como los 4 puntitos en los que se va a basar este conversatorio, esta charla, para ubicarlos y ponernos un poquito todos de una vez. Lo que es el equipo interdisciplinario. ¿Por qué hablo tanto del equipo? Primero, un traslado no es a cargo solamente de enfermería, no queda a cargo solamente del médico, no queda a cargo solamente del asistente o queda a cargo del terapista, no. Somos un equipo. Todos tenemos que ir conscientes de que en esa ambulancia, pase lo que pase, tenemos que confiar uno en el otro y trabajar en equipo. Entonces, ¿a qué me refiero? Hay que tener con buena comunicación con el equipo. ¿Quiénes son? ¿Con quién viajo? Doc, si pasa esto, este paciente tiene tal cosa, si pasa esto, ¿qué nos espera? ¿Cómo le gustaría? ¿Cómo lo vamos a manejar? Etcétera. Entonces, una buena comunicación entre el equipo es lo principal, saber con quién estamos realizando ese traslado. Ahora, tienen que recordar que un traslado requiere una responsabilidad compartida, por eso es un equipo. ¿Quiénes son los responsables en esa ambulancia? Solo los que van haciendo el traslado. Entonces, esta es una responsabilidad compartida desde el operador de la ambulancia hasta, no sé, el asistente de pacientes que nos acompañe, todos, porque uno, y claro, el operador de la ambulancia tiene la responsabilidad de la vida del paciente y la vida nuestra. Entonces, debemos conocer con quién vamos a viajar, quién nos ofrece esa seguridad, ¿verdad? Ahora, ¿a qué me refiero con el estudio de caso clínico? Ya vamos a ir punto por punto.
Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, una vez que nosotros vamos a conocer la tripulación del traslado, debemos reunirnos para hablar del paciente. Es importantísimo, como les dije, hablar sobre este tema y además, antes del traslado, nosotros debemos estabilizar el paciente. No vamos a trasladar, o sea, no es nada recomendable trasladar a un paciente inestable, ¿verdad? A este lo debemos trabajar en el hospital emisor, el hospital de donde estamos saliendo, en este caso, el hospital de Alajuela. Entonces, ese paciente no se puede mover si nosotros tenemos un paciente inestable. El equipo debe estar seguro de que ese paciente está estabilizado para realizar el traslado. No podemos poner en riesgo la salud del paciente, bueno, en este caso, comprometerla más, perdón, y no podemos ponernos en riesgo nosotros tampoco, ¿verdad? Pues es nuestra licencia, nuestra vida, nuestra familia, etcétera. Entonces, debemos estabilizar a este paciente antes del traslado. El tiempo que se requiera, ese paciente debe salir en buenas condiciones de ese hospital para poder realizar un traslado exitoso. Entonces, al mismo tiempo, el estudio del caso nos va a permitir saber qué esperar en el traslado. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese traslado? Este paciente, por ejemplo, vamos a trasladar un paciente, no sé, con un reservorio. ¿Qué debemos esperar de este paciente? También tenemos que acordarnos de algo, ¿verdad? Tenemos que acordarnos que estamos trasladando un paciente con COVID-19, que lo principal es nuestro EPP y demás, pero este paciente no solo tiene esa enfermedad, ¿verdad? No solo va a estar, porque si está comprometido es porque algo más, algo más tiene, algún otro diagnóstico de fondo tiene este paciente que nosotros debemos estabilizar, porque no solamente estamos tratando con el COVID, estamos tratando con su patología de fondo. Entonces, tenemos que estudiar el caso, hacer estudio del caso para poder hacer exactamente, perdón, un momentito, perdón, me interrumpió mi hija, disculpen. Ok, y vamos con qué esperar en el traslado. Entonces, ¿cómo debemos actuar? A eso íbamos. Si el paciente requiere nosotros siempre tenemos que ir un paso adelante, recordar, si el paciente lleva un reservorio, va con dificultad respiratoria, tenemos que saber dónde está todo para poder ir. Si llevamos un ventilador, si llevamos el equipo, si llevamos los tubos, qué tamaño de tubo puede llevar este paciente. Absolutamente todo, las vías periféricas las debemos probar antes. Si lleva las infusiones, eso es importantísimo. Un paciente crítico, en este caso, por ejemplo, ¿qué tipo de infusiones lleva? ¿Llevamos el medicamento necesario? ¿Nos va a alcanzar ese equipo? ¿Nos va a alcanzar esa infusión para el traslado? Yo sé que la mayoría de traslados, bueno, y de Alajuela es al GAM, digamos, es a alguno de los centrales, tal vez, San Juan, Calderón, México, SEACO, pero siempre tenemos que ir precavidos, siempre tenemos que saber qué pasa si nosotros alistamos la bolsa y en algún momento se nos corta en algún lado la norepinefrina, por ejemplo, y tenemos el medicamento necesario para volver a cargar otra infusión. La infusión nos va a rendir, la cargaron en el turno anterior, la cargaron en este turno, ¿cuánto nos rinde? Está a tanto cc por hora. Principalmente y súper importante el oxígeno. El oxígeno debemos calcularlo de la mejor manera. ¿Qué oxigenoterapia lleva este paciente? ¿Qué necesitamos? ¿Cuánta cantidad? Hay fórmulas para esto. Entonces, así es a lo que me refiero. Ese es el tema que me refiero, qué esperar en el traslado, cómo debemos actuar. ¿Y por qué? Porque lo primero que nosotros debemos hacer es prever cualquier otro riesgo, prever que este paciente más bien, como les dije anteriormente, llegue en una manera peor, digámoslo así, que como lo teníamos en nuestro hospital. No es ganancia. La ganancia en este caso es llevar un paciente estabilizado, sacar un paciente de un hospital estabilizado a un hospital donde el mismo llegue igual, ¿verdad? Llegue en las mismas condiciones. Ahora, el equipo electromédico. El equipo electromédico, para mí, ¿qué es importante? Bueno, aquí les incluí el oxígeno porque para mí es sumamente, bueno, es un insumo de los más importantes. Es sumamente válido en este momento, obviamente por la enfermedad y la patología, más que todo por donde la fisiopatología, perdón, que presenta el COVID, ¿verdad? Que afecta a lo que es más que todo sistemas respiratorios. Entonces, ¿qué es importante? Saber cómo usarlo. Y en caso de emergencias hay que llevar la cantidad mínima necesaria. ¿A qué me refiero?
Sabemos que no podemos contaminar absolutamente todo el equipo que nosotros llevamos. Y sabemos que no vamos a montar en esa ambulancia una cantidad de equipo e insumos exuberante que al final no vayamos a utilizar. Entonces, a eso me refiero con cantidad mínima necesaria, pero sin dejar de lado la prevención, ¿verdad? Si nosotros llevamos un ventilador que nos va a gastar cierta cantidad de litros de oxígeno, veamos a ver cuánto nos va a alcanzar ese tanque que tenemos, cuánto tiene ese tanque, mejor lo cambiamos por uno que vaya completamente lleno, etcétera. Después, lo que son el equipo electromédico, tenemos que recordar y principalmente no olvidar que todos los equipos con los que se realiza un traslado de un paciente, ya sea COVID o ya sea cualquier tipo de paciente, ya sea adulto, ya sea pediátrico, todos deben estar cargados y completos. Por favor, no hagan un traslado sin saber qué monitor vamos a llevar, qué estamos llevando. Está cargado, se nos va a apagar el ventilador de camino, el monitor se nos va a apagar de camino, etcétera. Tenemos que hacer un chequeo sumamente eficiente, un chequeo completo de lo que nosotros llevamos en esa ambulancia. Para eso, como les digo, también es importantísimo el estudio del caso. ¿Qué se llevan las maletas? ¿Qué necesitamos? La lista. Ah, bueno, esa es otra cosa. Yo siempre recomiendo, y es una recomendación en general de todo del mismo grupo de personas que ya tienen esto sumamente conocido y expertos en el tema, como lo que son los médicos que están ahorita en el Prime, que en realidad de ellos fue que aprendimos demasiado también. Siempre nos inculcaron que hiciéramos una lista de chequeo. La ventaja es que en enfermería siempre han existido. Nosotros tenemos listas de chequeo casi que para todo. Y al principio yo sé que da con este tedioso llenarlas y demás, pero no se imaginan de lo que eso nos salva. Cuando yo llegué y empezamos a hacer las listas de chequeo fue una maravilla, porque ya uno tiene su costumbre y su educación para. Entonces, hagan una lista de chequeos, fórmense en una lista de chequeos de qué necesito, cuáles insumos son, digamos, hacen una revisión de insumos antes de salir. Entonces, agarran la lista de chequeo y en esta maleta de vía aérea nosotros llevamos esto, todo está así, perfecto. El equipo electromédico, sí, tenemos cargando el monitor cardíaco, sí, tenemos cargando el ventilador, sí, está cargado, funciona, porque muchas veces nada más los agarramos y no funciona, lo encienden y no encendió. Entonces, y son cosas que han pasado, o por ejemplo, que no van completos. Ha pasado que usted se monta en el traslado y de momento llega al lugar y ves que no llevas el cable del oxímetro. O sea, cosas así. Entonces es sumamente importante ver que ese equipo vaya completo, vaya cargado y vaya totalmente revisado. Tengan un lugar, yo sí les aconsejo que tengan un lugar donde tener este equipo junto, donde poder, si ustedes van a hacer un traslado, búsquense no necesita ser una oficina de despacho gigante o algo así, no, solo un lugar donde ustedes sepan que ese es el equipo para, que tienen un monitor de traslado. Yo sé que ahorita a nivel pandemia es mentira, sería lo ideal y uno lo entiende, pero tal vez el monitor está siendo usado con otro paciente o etcétera, y obviamente uno entiende eso, pero por lo menos entonces mínimo ver que ese monitor que vamos a utilizar, que tal vez lo está utilizando otro paciente en ese momento y lo necesitamos nosotros, esté cargado. Es lo mínimo. Y si no, tengan un lugarcito chiquitito, algún lugar donde ustedes saben que hay traslado y todos están informados de dónde se van a encontrar ese equipo. Esa es una recomendación muy válida. Ustedes saben que donde hay orden, las cosas salen bien. Siempre donde hay orden, hay un rango de error un poquito, es disminuido el rango de error. Ahora, el oxígeno, repito, tiene que ser el suficiente. En este caso es lo primordial. Recordemos, si tenemos un compañero para hacer el traslado, que sea terapista respiratorio, maravilloso, pero aprendamos nosotros también a usar ese tipo de implementos. Perdón, ese tipo de recursos. ¿Cómo sabemos nosotros que se adapta adecuadamente la cánula de alto flujo a ese oxígeno? Funciona. Hay algunos ventiladores mecánicos que no todo el cilindro le funciona, no todos tienen una entrada para. Todo ese tipo de cosas, pequeños detalles son importantísimos verlos, es importantísimo que los tengan pendientes. Luego,
lo que es la unidad de transporte. ¿Por qué es importante la unidad de transporte? Bueno, es importante conocerla, obviamente, para saber cómo nos vamos a movilizar dentro de ella, cómo vamos a trabajar al paciente de la mejor manera. Hay que conocer, bueno, esa es otra cosa, hay que conocer las rutas de los centros de salud de camino que nos puedan auxiliar en algún caso. Recuerden, nosotros podemos tener todo bajo control adentro de la ambulancia, pero ¿qué pasa afuera? ¿Qué pasa si vamos de camino y nos estallamos? Llevamos un paciente COVID, vamos con ese equipo, ese PP, vamos resudados, etcétera. Nosotros tenemos que llevar, en ese tipo de casos también me refiero al cuidado de lo que es el oxígeno. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar estallados? ¿Hay algún centro de salud de camino al lugar donde vamos a viajar, a llevar a este paciente como para que nos auxilien, nos envíen otra ambulancia? No sé, nos puedan enviar oxígeno. Por ejemplo, el paciente entra en paro, hay un lugar, es importantísimo conocer esas rutas porque hay algún lugar donde nosotros podemos pasar, algún centro de salud que nosotros podemos pasar con este paciente en paro, que nos puedan recibir, que nos puedan abrir las puertas porque es un paciente COVID, etcétera. Ahora, ¿qué me refiero para saber cómo movilizarnos dentro de ella? Bueno, para nadie es un secreto que las ambulancias son incómodas, obviamente. Nunca trabajen en un paciente sobre el paciente. ¿A qué me refiero? No se trabaja en una ambulancia de pie. En una ambulancia usted trabaja hincada o de cuclillas, de la mejor manera, cerca del paciente y demás. Es la recomendación porque cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? Nos vamos y tal vez estamos de pie en una curva y caemos encima del paciente, nos golpeamos nosotros o etcétera. Tenemos que prever todo este tipo de cosas. Conocer la ambulancia, bueno, el manejo dentro de ella. ¿Dónde vamos a poner las bombas de infusión, por ejemplo? Que no corra el riesgo, uno, de que vaya en pleno camino en la bomba de infusión caiga encima del paciente y le hagamos un trauma. ¿Dónde va el oxígeno? Que en el momento que nosotros entremos a esa ambulancia, el oxígeno no nos quede lejísimos de lo que es el ventilador, lo que es la nasocánula, lo que es el reservorio. Tenemos que saber cómo organizarnos dentro de esa ambulancia, organizarnos dentro de ese transporte. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, qué otra recomendación dentro de la ambulancia? Nosotros, el paciente tenemos que valorar. En ese estudio de caso que nosotros vamos a hacer, bueno, en el estudio del paciente o en el análisis que le vamos a hacer al paciente, nosotros tenemos que ver dónde conocemos la ambulancia y decimos, bueno, sí, esta ambulancia, bueno, tiene la camilla pegada totalmente a la pared del lado izquierdo. Pero sucede que la vía periférica del paciente está del lado izquierdo y para nosotros movilizarnos y utilizar esa vía periférica es sumamente difícil, es complicado y tenemos que pasar encima del paciente. Esa es una prevención sumamente sencilla, básica que nosotros debemos tener. ¿Por qué? Porque le canalizamos otra vía periférica, miembro superior derecho y lo solucionamos. Sí es meritorio, ¿verdad? Si estamos trasladando a un paciente que no lo amerita, pues bienvenido sea. Si estamos trasladando a un paciente que no es crítico, en ese caso lo más importante y lo mejor que nosotros podemos hacer es darle confort y seguridad a ese paciente. Todo paciente y todo personal que utilice una unidad de transporte debe ir sujeto, debe ir seguro. Que si nosotros tenemos un accidente, llevemos nosotros nuestro cinturón, el paciente esté sujetado. Los pacientes en todo traslado se debe sujetar, se le debe dar esa seguridad. Y el paciente que vaya despierto, pues entonces, no sé, lo sentamos un poquito, posición semifowler, si le hace bien, digamos, si él se siente bien en esa posición, hasta puede ir viendo el paisaje si él lo desea, en ese caso. Ahora, un paciente crítico es otra cosa, ¿verdad? El paciente crítico no nos va a decir qué es lo que está pasando, por eso tenemos que conocer el monitor y tenemos que conocer la unidad de transporte en la que estamos trasladando a ese paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo vamos a trabajar ese paciente. ¿Qué pasa si ese paciente me entra en paro? ¿Quién está más cerca para empezar a dar compresiones? ¿Quién está más cerca para la vía aérea si él no lleva ninguna, si no va intubado, obviamente en ese caso, etcétera? Para prever cualquier tipo de problemas o cualquier tipo de circunstancias ajenas a lo que nosotros llevamos o a lo que lleva el paciente, al diagnóstico del paciente. Entonces, todo eso es importante que lo tomen en cuenta.
Bueno, ¿qué es lo importante con el paciente pediátrico? El paciente pediátrico es un paciente con una especialidad, digámoslo así. Y uno es, en este caso, los pacientes pediátricos viajan solos. Entonces, ¿qué pasa? Le estás quitando a un niño su seguridad, ¿verdad? Le estás quitando al niño la seguridad de sus papás, que es en lo que uno cuenta en ese momento. ¿Qué es importante? Recordar que el paciente pediátrico tiene miedo. Vamos todos vestidos, parecemos monstruos detrás de esos trajes y ellos no saben ni quiénes nos llevan, para dónde vamos, por qué nos vamos, dónde está mi mamá y etcétera, o mi papá. Ellos tienen miedo, tienen angustia y muy importante, no se autocontrolan, ellos no tienen autocontrol. Ellos no van a decir, ay, bueno, voy a, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos saber cómo manejarlos. Debemos dar confianza a este paciente, si va consciente, ¿verdad? Si el paciente va intubado, es exactamente los mismos cuidados en general. Conocer dónde vamos a colocar las bombas, dónde está su vía periférica, dónde va el ventilador, dónde va el oxígeno, que nos alcance, cómo lo manejamos, etcétera. Exactamente lo mismo el paciente intubado, un paciente intubado adulto. Ahora, como les digo, si va consciente, el paciente pediátrico, la especialidad de él es sentir confianza, o sea, lo único que nosotros tenemos que hacer es darle confianza a ese niño, para que ese niño pueda ir tranquilo con nosotros, para que ese niño se sienta en paz, para que ese niño no piense que nos lo estamos robando o que no va a volver a ver nunca más a sus papás. Ahora, si es un traslado, por ejemplo, al Hospital Nacional de Niños, imagínense el susto de este niño, porque definitivamente ahí tampoco ingresan los padres, van a estar solitos mucho tiempo hasta su recuperación, esperando en Dios que sea pronto y sea un paciente estable. Entonces, van muy asustados, van muy, muy asustados. Y un paciente asustado o un paciente que no se autocontrola, ese es un detalle que he dicho que llegamos a este punto, que no se autocontrola en un traslado es un riesgo sumamente grande, ya sea adulto o ya sea pediátrico, ¿verdad? Porque recordemos que también los adultos nos angustiamos bastante, hay mucha gente que no le gusta andar en ambulancias, hay muchas personas que se asustan con solo el ruido y todo lo que conlleva un traslado de un paciente. Entonces, ¿qué es importante? Exactamente eso, recordar que el paciente debe tener, al no tener un autocontrol, debemos controlarlo nosotros. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Ver si no funciona hablarle, si no funciona tranquilizarlo antes del traslado. Este es en el abordaje del paciente. Usted llega y ve que el niño definitivamente no se va a controlar en ese traslado. Es mejor hablar con el médico y decirle, doc, ¿qué tal si le damos hidrato? ¿Qué tal no sé, si lo sedamos un poquito, ya sea adulto o niño, en cualquier caso? ¿Por qué? Porque es un riesgo. Imagínense que ese paciente se nos vuelva loco en la ambulancia y se golpee, nos golpee, quiere abrir puertas, etcétera. Ustedes están sujetas. Él ahí todavía con más razón, les recuerdo siempre, todo paciente debe ir sujeto para evitar cualquier riesgo para nosotros y para él mismo principalmente. El personal de salud debe protegerse en todo momento. Yo sí les recomiendo, paciente pediátrico, llévenlo en su camilla aparte, nunca se lo lleven ustedes en los regazos, por más que quieran hacer confianza con él, nunca, o sea, no exageremos en su cuidado en ese sentido, bien sujeto en un lugar, papito, aquí quédese, yo voy a estar, si quieres ir de mi mano, venga de mi mano, etcétera, pero siempre prevengámonos, por favor, siempre cubramos nuestras espaldas, eso es sumamente importante. No sé si tienen alguna otra duda con ese tipo de pacientes. En realidad, la idea de las diapositivas era como guiarnos un poquito, pero no sé si, bueno, muchas gracias más bien, y no sé si tienen alguna duda. Yo quiero comentar algo. Sí, claro, adelante. ¿Con quién tengo el gusto? Perdón. Con Leandro Elizondo. Leandro, mucho gusto. Mucho gusto. Es para saber si tiene de casualidad ahí una tabla que diga cuánto dura un cilindro grande a 15 litros, digamos. Vieras que sí Un tengo. cilindro pequeño para tener, digamos, ya estipulada la tabla. Sí, claro. Yo se las puedo hacer llegar con Kimberly, Leandro, porque eso también lo pueden solicitar en el servicio de terapia respiratoria del hospital. Hay una tabla donde dice
cuánto oxígeno tiene el D, cuándo tiene el H, etcétera. Lo que pasa es que hay una tabla, una medida que se saca dependiendo de los litros que se utilice. Recuerde que es diferente una nasocánula, un reservorio, un ventilador. Además de que, Leandro, también es diferente el tipo de ventilador con lo que nosotros traslademos. No todos consumen la misma cantidad de oxígeno en ese caso. Entonces, sí es bueno que lo consulten más bien con terapia en el hospital de ustedes, porque yo les puedo hablar de los ventiladores con los que yo he trabajado, pero sí les recomiendo eso. Y si no, yo con muchísimo gusto que Kim me diga y yo les mando la tabla con lo que ustedes pueden sacar la cantidad de oxígeno que requieren. Sí les aconsejo siempre. Bueno, nos salió una tabla que con un cilindro H nos alcanza, o con un D o algo así, o alguno chiquitito nos alcanza. Nunca se confíen, siempre lleven uno más o uno y medio más bien. Uno siempre es preferible viajar con 3 cilindros pequeños que nos sobre a que nos alcance, además de que el cilindro es fácil de descontaminar. Entonces, con más razón, esa es una de mis recomendaciones. Nunca viajen con un cilindro primero, nunca viajen con un cilindro que no sepan cuánto lleva. Nunca lo hagan. Siempre averigüen cuánto llevo de oxígeno en este cilindro. Y después de eso ya pueden calcular cuánto pueden llevar en el traslado, cuánto va a durar ese traslado, ¿verdad? Sí, de hecho, nosotros cuando trasladamos un paciente, yo trabajo en el hospital de San Ramón. Hasta ahora implementaron lo que es terapia respiratoria como tal. Hasta ahora por COVID tenemos terapista, pero antes se manejó netamente enfermería. Resulta que para un paciente que va ventilado o reservorio 15 litros, digamos, va con 2 cilindros grandes y uno pequeño, llenos. Sí, bueno, pues una de las cosas buenas que deja la pandemia, ahí hay 2 cosas muy buenas. Uno, que antes enfermería manejara terapia respiratoria. Entonces me imagino que mucha gente de enfermería de su centro de salud conoce muy bien sobre lo que es trabajar oxígenos y todo eso. Entonces apóyese en ese personal que manejaba antes este tipo de terapia. Y ahora que lo tienen, a ver, aprovechense de los terapistas que están ahí, los terapeutas nuevos más bien, y aprovechense de todo el conocimiento y todo lo que ellos le puedan generar. Díganle ustedes, averigüen la tabla, etcétera, porque si ellos se van a empezar a trabajar con los equipos arte, con más razón, ellos deberían saberla. Sí, sí, sí. Voy a proponerlo con la enfermera de educación del centro de salud a ver qué me refiere. ¿Alguna otra pregunta que alguien tenga y que quisiera comentarla? Bueno, debe ser que a Sophie se le fue la señal. Si tienen alguna otra pregunta o alguna otra sugerencia. Bueno, les agradecemos mucho la conexión de hoy. Bueno, también a Sofía por la explicación tan concisa, ¿verdad? Y que nos explicó. Muchísimas gracias a todos por la atención. Como les decía al principio, este mes vamos a ir implementando charlas de actualización. Yo les voy a ir pasando la agenda de todas las charlas que hay. Entonces, bueno, les agradecemos muchísimo lo que es la atención y la asistencia. Y espero que les vaya muy bien hoy. Entonces, así damos por finalizada
lo que es la charla de hoy. Si tuvieran alguna duda o algún comentario, me lo pueden hacer llegar. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Que pasen muy bien.